es que, bueno, el flutter atrial típico es una de las taquiarritmias supraventriculares más comunes. Se describe en series de hasta 15% de prevalencia. Y en este caso es una taquiarritmia que, por suerte, es muy susceptible de la ablación por catéter actualmente. Gracias también a los estudios electrofisiológicos invasivos, ha cambiado mucho la perspectiva que teníamos de los pacientes con flutter atrial. El reconocimiento y lo que se conoce ahora del circuito responsable, que va a ser una macroentrada, en este caso Se del lado perdió las derecho. diapositivas, creo. Iván, no vemos tu pantalla. Ayúdanos, por favor. Ah, Sí, a la ver, diapositiva no espere, se doctor, ve. espere. Es por el internet. Como les comentaba, manera de introducción, el flutter atrial típico es una de las taquiarritmias preventriculares más común. Se describen una prevalencia de hasta el 15% y es una taquiarritmia que es susceptible, muy susceptible de ablación por catéter actualmente. Gracias a los estudios electrofisiológicos invasivos, ha cambiado nuestra perspectiva que teníamos acerca de los pacientes con flutter atrial. El reconocimiento que se tiene en la actualidad del circuito responsable, que vendría a ser una macro reentrada en el lado derecho a nivel del istmo cabo-tricuspidio para el flutter atrial típico, que es el tema que corresponde ahora, ha llevado a que el desarrollo, en este caso, de las técnicas de ablación por catéter tenga una tasa de éxito de más del 90% en los casos. Sin embargo, hay un aspecto que también es importante mencionar, que a pesar del éxito que se tiene de la ablación, el pronóstico, digamos, a largo plazo de estos pacientes a veces es ensombrecido, digamos, porque pueden en este caso aparecer o recurrir otras taquiarritmias supraventriculares, como fibrilación auricular o taquicardia atrial, que en este caso, pues lo que sugiere es que en este caso el flutter o la fibrilación auricular comparten, digamos, un origen ritmogénico común, pero que no es dependiente totalmente todo de la ablación, en este caso del istmo cabo-tricuspídeo. La clasificación, hay múltiples clasificaciones a lo largo de la historia de flutter atrial. Hay flutter atrial común, no común, hay flutter atrial en este caso típico y atípico, hay flutter atrial istmo cabo-tricuspidio dependiente y no dependiente del istmo cabo-tricuspidio. Les voy a presentar en este caso la clasificación que más se utiliza, la que más, digamos, implicancia tiene desde el punto de vista electrofisiológico. Básicamente lo vamos a dividir de un flutter atrial dependiente del istmo cabo-tricuspidio y de uno que no es dependiente, del cual, en este caso, el flutter atrial típico, que es el tema que corresponde al día de hoy, es el flutter atrial del lado derecho, pero que en este caso va a ir en contra de las agujas del reloj a nivel del anillo tricuspidio. Todos los demás van a ser considerados, digamos, atípicos, ¿no? Y dentro de los no istmo cabo-tricuspidio dependientes, puede haber múltiples, digamos, sitios donde pueda localizarse la macroentrada, como por ejemplo, el más frecuente son los perimitrales, que podemos ver acá del lado izquierdo, por ejemplo, la pared libre también incluso de la aurícula derecha, a nivel de las venas pulmonares, a nivel, por ejemplo, de pacientes que han sido sometidos a treotomías, que tienen escaras, pacientes que han ido a posablación de fibrilación auricular, que también quedan con algunas cicatrices en el lado izquierdo, etcétera. La definición también ha cambiado. La definición, tenemos una definición, digamos, un poco más antigua, un poco más tradicional, orientada a los hallazgos electrocardiográficos inicialmente, que lo definen, digamos, clásicamente como una taquicardia supraventricular caracterizada por una frecuencia auricular alta. Generalmente se describían frecuencias de 240 a 350 latidos, perdón, frecuencia auricular por minuto. Eso depende de la bibliografía, otros que dicen 250, entre 350, con un patrón, digamos, de actividad atrial continua, ¿no? Y que no había, digamos, una línea isoeléctrica basal. Sin embargo, esta definición pues tiene dos puntos débiles. El primero es que no tiene relación en relación al mecanismo de la arritmia y segundo es que pues el punto de corte de la frecuencia atrial, digamos, a veces no es estrictamente al 100% de los casos. Por ejemplo, acá tenemos en el gráfico de la izquierda, tenemos en el gráfico A una taquicardia auricular focal de la aurícula derecha, que va, por ejemplo, a 130 latidos por minuto, y en el cuadro B tenemos en este caso un flutter atrial típico. Entonces, primero notar que pues vemos que hay unas ciertas similitudes en los hallazgos electrocardiográficos, tanto en las derivadas 2, 3, digamos, inferiores, como en B1, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, este es un caso de un flutter atrial típico ya estudiado por estudio electrofisiológico y que va a 200 LPM, ¿no? Como frecuencia auricular, que no cumpliría, digamos, este criterio estricto, ¿no?
Entonces, la definición que se tiene ahora del flat atrial típico es básicamente se refiere a una macrorreentrada del lado derecho a nivel del anillo tricuspidio, el cual comúnmente va a rotar típicamente en un sentido antihorario a nivel del anillo tricuspidio, y que en este caso se requiere que el istmo cabo tricuspidio sea parte integral de este circuito de macrorreentrada, como vemos en el gráfico de la derecha. Tenemos en este caso acá un flater atrial típico con las ondas F mayúsculas negativas en 2, 3 derivadas inferiores, que le dan el aspecto característico y ampliamente descrito de dientes de sierra, y en este caso las derivadas F también mayúsculas positivas en la derivada B1, ¿no? Estos 273 latidos por minuto, si dividimos 60.000 entre esta frecuencia, pues nos da la longitud del circuito, ¿no? Que vendrían a ser 220 milisegundos, que es la terminología que vamos a usar en electrofisiología, ¿no? Por otro lado, recordar la anatomía. Este circuito de reentrada va en, digamos, tener como punto crítico al istmo cabo tricuspidio. Tenemos acá la vena cava inferior, tenemos acá, en este caso, lo que vendría a ser la válvula tricúspide, y tenemos una zona anterior, media y posterior. Acá tenemos el orificio del seno coronario, ¿no? Y acá tenemos la cresta terminal. Y acá, bueno, la válvula de Eustaquio, que vendría a ser la válvula, en este caso, del seno coronario, ¿no? Y tenemos acá la misma imagen con transiluminación, donde vemos que esta es la línea, digamos, que nosotros debemos o vamos a intentar en los procedimientos invasivos, en las ablaciones, intentar interrumpir, porque esta parte es la que es una zona crítica de la macrorreentrada del lado derecho, ¿no? Entonces, la fisiopatología, básicamente, para recordar, es el flater atrial, en este caso típico, el que va en contra de las agujas del reloj a nivel del anillo tricuspidio, como podemos ver acá. Lo que nos va a dar, en este caso, en las derivadas inferiores, 2, 3 ABF, una pendiente inicialmente descendente, lenta, con una posterior ascenso, perdón, rápido, ¿no? Y lo contrario va a ser en B1, ¿verdad? En B1 se va a ver de forma contraria con, en este caso, las ondas F mayúsculas positivas. Y bueno, este remodelado que se va a dar a nivel de las aurículas, producto de varias, pueden ser comorbilidades, triggers o alguna causa específica que puede desencadenar el flater atrial, va a promover incluso este remodelamiento de las aurículas, lo que puede hacer que concurran otras arritmias o otras taquiarritmias supraventriculares como fibrilación auricular, ¿no? El EKG de 12 derivadas va a ser parte fundamental inicial del abordaje de estos pacientes, en el cual vamos a ver en el electrocardiograma de 12 derivadas de superficie, estas ondas F mayúsculas, con las, en este caso, lo que habíamos comentado, ¿no? En las derivadas inferiores, eh, las ondas, digamos, con la primera pendiente descendente lenta y un posterior ascenso rápido, ¿no? Y en B1 las ondas F positivas, ¿no? Lo contrario. Las características clínicas de esos pacientes con flater atrial típico pueden estar desde asintomáticos hasta sintomáticos, llevando ya sea desde palpitaciones debido a las frecuencias altas, presíncope, síncope, fatiga, disnea incluso, o incluso disconfort torácico por un desbalance entre oferta y demanda, ¿no? El tratamiento de estos pacientes va a radicar básicamente primero en la estabilidad hemodinámica, como justamente vimos ayer, el abordaje general de las taquiarritmias supraventriculares, si están hemodinámicamente estables o no. Del estarlo, básicamente necesitamos una estrategia de forma aguda, ya sea con un control de ritmo o control de frecuencia, un control de ritmo con una cardioversión sincronizada, generalmente a 100 joules, y una estrategia, digamos, o control de frecuencia, dado que pueden estar con frecuencias altas. Nuestros fármacos de primera elección pues, pueden ser beta bloqueadores endovenosos o bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, ¿no? O también incluso la amiodarona endovenosa, ¿no? Eh, y básicamente la estrategia ya de no estar hemodinámicamente estables, estar compensados, también tenemos control de ritmo y control de frecuencia, como vamos a ver acá. Básicamente el tratamiento tiene tres objetivos. Primero, identificar y tratar, en este caso, la causa precipitante de la arritmia, alguna comorbilidad, ya sea hipertiroidismo, etcétera. La mejoría de los síntomas, disminuir la frecuencia o pasarlo, digamos, a ritmo sinusal, y prevenir, digamos, la morbimortalidad cardiovascular. Esto en relación a la prevención de los eventos embólicos que puede hacer, ¿no? Entonces tenemos varias estrategias, ya sea drogas antirrítmicas, cardioversión eléctrica y como último la ablación por catéter, ¿no? Entonces, para control de frecuencia, como ya mencioné, si el paciente pues
digamos, está hemodinámicamente estable, tenemos betabloqueadores o los bloqueadores de canales de calcio no hidropirídicos o la amiodarona, digamos, en bolo también, ¿no? Y para las estrategias de control de ritmo tenemos la cardioversión eléctrica, que definitivamente tiene mayor tasa de éxito que la cardioversión, digamos, farmacológica, ¿no? Tenemos acá opciones para control de ritmo que pueden ser, bueno, la amiodarona, pero la tasa de éxito es menor que la cardioversión eléctrica, la flecainida o propafenona, en ausencia obviamente de cardiopatía estructural. Sin embargo, estos fármacos van a tener como contraparte que van a bajar en este caso la frecuencia, pero pueden incluso paradójicamente aumentar la frecuencia del flutter atrial porque lo pueden, digamos, hacer al intentar, digamos, frenar la frecuencia, pueden hacer que este flutter, digamos, degenere en eh, a un ritmo de 1-1, ¿verdad? Y finalmente la ablación por catéter. Ahora, con respecto a la embolización o la prevención de la embolización sistémica, similar a la fibrilación auricular, pues también hay riesgo, en este caso, de stroke, pese a ser una taquiarritmia, digamos, un poco más organizada, ¿no? Entonces, paciente que esté más de 48 horas en flutter atrial o tenga duración desconocida, no deberíamos, digamos, intentar, digamos, cualquier tipo de cardioversión en ritmo sinusal, ya sea por ablación, ya sea farmacológica o eléctrica, ¿no? Hasta que por lo menos el paciente esté 3 a 4 semanas bien, digamos, anticoagulado con anticoagulación oral, ¿no? Con respecto al estudio electrofisiológico, bueno, acá podemos dividirlo en la era precarto y en la era postcarto, ¿no? Entonces, básicamente el estudio electrofisiológico podría hacerse antes de forma convencional. Básicamente el objetivo era inducir la arritmia clínica, confirmar el diagnóstico de que el flutter atrial era dependiente del istmo y finalmente chequear que, digamos, o corroborar que se haya dado un bloqueo de conducción a nivel de este. Los esquemas o la configuración de los catéteres básicamente era dependiente del operador, podía ser una configuración de 3 catéteres o incluso de 2 catéteres con radiación, etcétera. Sin embargo, eso era en la era precarto y para reforzar un concepto que tuvimos se hacían, digamos, con maniobras como, por ejemplo, calcular el PPPI, que vendría a ser el intervalo post-pacing. Básicamente tendríamos que estimular, por ejemplo, acá en el canal 15 a 16, estimular a nivel de lado derecho. Acá tenemos electrograma auricular, perdón, electrograma acá, auricular, perdón, este es el ventricular que está capturando todos, y luego de capturar por lo menos 8 a 10 latidos, medir el intervalo que es desde el último latido, digamos, donde se ha capturado, hasta la primer electrograma auricular, medir este tiempo, y básicamente si lográbamos que esta diferencia en la longitud de ciclo era menos de 30 milisegundos o menos de 20 milisegundos, dependiendo de la literatura que revisemos, vendría a ser que donde está mi catéter en ese punto forma parte crítica de la reentrada. Por lo tanto, es un punto donde tendríamos que ablacionar. Y si colocamos ese catéter en la parte tanto septal como lateral, cerca al istmo cabo tricuspidio, podemos, en este caso, tener una idea de una línea de ablación a nivel del istmo cabo tricuspidio y poder interrumpir el circuito de macroreentrada, ¿no? Sin embargo, ahora con los catéteres, digamos, o en la era del carto, básicamente podemos hacer reconstrucciones tridimensionales, como es el caso que les vengo a presentar ahora. Este es un caso que bueno, tuve la oportunidad de participar. Primero, lo primero es que podemos hacer un mapa anatómico, que es con plomo, y ya un mapa de activación, que es el que podemos ver al lado izquierdo con colores. Acá tenemos los tiempos, no sé si pueden ver. No, solamente se quedó en estudio electrofisiológico con el estudio Sí, convencional. perdón. A ver, sí, porque creo que se ha detenido acá. Discúlpenme un segundo. A ver, voy a intentar nuevamente. Faltan 2 diapositivas nada más. A ver, está conectándose. Ya, ahora estoy No, no se ve, ¿no?
Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, como les mencionaba, con la era del carto, bueno, podemos nosotros hacer, generar mapas como este que es un mapeo de activación, usar menos catéteres. Para ese estudio solo usamos 2 catéteres. Generamos acá el mapa de activación, sí, el mapa de activación a la izquierda, y acá el video es el mapa de propagación, y acá podemos ver la línea del istmo cabo tricuspidio. Podemos ver que la zona, digamos, más precoz corresponde al color rojo, como podemos ver acá en el mapa de activación, a este lado, y que en este caso el circuito, como podemos ver en el mapa de propagación, va en contra del sentido de las agujas del reloj, ¿no? Y finalmente, pues podemos trazar la línea de ablación a nivel del istmo cabo tricuspidio y poder ablacionar esa zona. Entonces, me permite, uno, usar menos catéteres. Estos protocolos generalmente se hacen con cero radiación. Y otra ventaja que me traería, digamos, este tipo de estudios es que podemos incluso trabajar pacientes, digamos, que tienen dos arritmias coexistentes, como por ejemplo flater atrial con fibrilación auricular, que es el otro caso que también les presento, donde primero abordamos el tema de la fibrilación auricular con este aislamiento antral circunferencial de las venas pulmonares, y posteriormente fuimos, digamos, a ablacionar el istmo cabo tricuspidio, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que les puedo mencionar del catéter de ablación con mapeo 3D, ¿no? Que solamente se usan, por ejemplo, dos accesos venosos. Es un catéter Pentaray que nos ayuda a construir el primer mapa, y un catéter, digamos, de capolar que va ubicado en el seno coronario, y a partir de ahí es como nuestra referencia para hacer, digamos, las estimulaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que podría comentarles del seminario del día de hoy. Muchas gracias. Excelente, Iván. Bueno, te felicito, bastante práctico, bastante dirigido, ¿no? Y vamos a hacer rápidamente una revisión de tu presentación. Vamos a reforzar conceptos claros, claves de flúter auricular típico para que ya pues ustedes tengan estos conceptos recontra claros y tomen acciones inmediatas y sepan cómo manejar este tipo de patologías, ¿no? Bien claro has comentado, Iván, pues que el flúter auricular es una taquicardia macro reentrante, ¿no? En donde pues esta está ubicada principalmente en la aurícula derecha, ¿no? Y en donde pues en el flúter atrial típico pues este tiene como componente principal al istmo cabo tricuspidio como zona crítica, la cual forma parte de este circuito de reentrada. Esta zona, que es el istmo cabo tricuspidio, una estructura anatómica que se encuentra pues entre las venas pulmonares, ¿no? Y el anillo tricuspidio, entre la vena cava inferior, perdón, y el anillo tricuspidio, esta estructura anatómica, este corredero anatómico, pues es el lugar donde pues ocurren zonas de conducción lenta, pues que permiten la sostenibilidad de esta taquicardia macrorreentrante. Esta taquicardia o esta reentrada o esta macrorreentrada se da en el contexto de barreras anatómicas, ¿correcto? Que existen a nivel de la aurícula derecha. Una de ellas, pues, es el istmo cabo tricuspidio, pero por allá, pues, desde la parte más lateral se va definiendo de que hay estructuras anatómicas, entre ellas la crista terminalis, ¿correcto? Por ahí, bajando las cristas terminales, vienen, pues, unos músculos llamados los músculos pectíneos. De ahí, pues, viene, pues, unas estructuras anatómicas, como acá lo estás mostrando, perfecto, que es, pues, el Eustachian Ridge, ¿no? Y que luego, pues, se va a seguir por el ostium del seno coronario y luego ya va hacia la parte ascendente del septum interauricular. Y así se completa este circuito de macrorreentrada. En una oblicuo izquierda, pues vamos a ver cómo esta taquiarritmia o esta reentrada se propaga alrededor del anillo tricuspidio y lo puede hacer de forma antihoraria, como bien has comentado, o lo puede hacer también de forma horaria, ¿ok? La manifestación electrocardiográfica típica de un flúter atrial es un concepto que ustedes como cardiólogos pues tienen que tener, porque evidentemente con un diagnóstico adecuado, correcto de esta arritmia basado en el electrocardiograma, ustedes rápidamente van a definir el manejo actual que recomendamos para el manejo de estas taquiarritmias atriales, ¿no? Por eso, a ver, vamos a hablar con Adriana Domínguez. Adriana, coméntanos un poquito de las características pues, electrocardiográficas de un flúter típico. Eh, Como ya lo habíamos mencionado en la exposición, en la cara inferior vamos a ver las ondas F con un descenso lento y un ascenso rápido, porque va en sentido antihorario, como usted lo ha explicado. Y en B1, para poder caracterizar el flúter típico, vamos a ver lo contrario,
Entonces vemos un ascenso lento y un descenso rápido. Básicamente eso es lo que acabas de escribir, ¿no? Un descenso lento, ¿correcto? Negativo, y un ascenso rápido positivo y una deflexión o una muesca al final de este descenso. Y luego, pues, una parte como plana, ¿correcto? Que justamente corresponde a la zona de conducción lenta de este circuito macro reentrante. ¿A qué estructura o a qué parte, pues, del circuito macro reentrante correspondería esta zona de color verde o esta zona aplanada de la morfología de las ondas F? Estoy con Adriana. Sería, la verdad no estoy segura, al istmo cabo tricuspidio. Correcto, así es. Esta es parte del istmo cabo tricuspidio. Recuerda que el istmo cabo tricuspidio es la zona crítica, la zona de conducción lenta, por lo tanto, este descenso lento negativo, ¿no? Este descenso lento o esta zona aplanada, pues corresponde, pues, especialmente el descenso lento, pues corresponde al istmo cabo tricuspidio, ¿no? Ya el ascenso rápido corresponde, pues, bueno, aparte de la macrorreentrada, pero que no es la zona crítica, que es la parte ascendente de la onda de propagación de esta macrorreentrada, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos viendo. Entonces, el descenso lento, entonces, corresponde al istmo cabo tricuspidio, ¿correcto? El ascenso rápido, pues, es la parte de activación del septum interauricular. Y finalmente, esta muesca, pues, positiva, ¿correcto? ¿No? Básicamente correspondería, pues, a la parte lateral que viene, pues, ¿no? Hacia la parte de la aurícula derecha o desde el techo de la aurícula derecha. Y esto es lo que corresponde, ¿no? La zona aplanada, pues, corresponde más bien a otras estructuras, ¿no? Especialmente pues al tejido de propagación, ¿no? Fuera de esta macrorreentrada. Y muchas veces esta morfología que bien acabas de describir, este descenso lento, ascenso rápido, muesca positiva en inferiores, positivo en B1, negativo en B6. En B1 que sea positivo, listo, no mayor características. Y negativo en B6 es característico, pues, o es un patrón electrocardiográfico de un flúter típico, ¿correcto? De un patrón, pues, antihorario, ¿no? Evidentemente, el flúter atrial puede tener también otro tipo de activación y teniendo el istmo cabo tricuspidio como zona crítica, puede tener una activación pues de forma horaria. En este caso, la morfología del flúter va a cambiar de forma radical, ¿correcto? Y en ese caso, pues, ¿cómo va a ser la morfología? En este caso vamos con María Isabel Alvarado. ¿Está María Isabel Alvarado? Sí, doctor, aquí estoy. Hola, cuéntame María Isabel, ¿cómo es la morfología electrocardiográfica de un flúter que tiene el istmo cabo tricuspidio como circuito o zona de conducción lenta, pero su activación es horaria? Bueno, cuando es horaria, vendría a ser lo contrario que lo que mencionaron, ¿no? En la cara inferior, en 2-3 ABF, vamos a tener un descenso rápido y un ascenso lento, y en B1 tendríamos sería lo contrario, ¿no? O sea, sería un ascenso. Si en el otro era descenso rápido, sería un descenso rápido, un descenso lento y un ascenso rápido. O sea, sería positivo, A ver, negativo. de nuevo trata de decirlo de manera más sencilla, no te he entendido. ¿Cuál Ya, es la entonces morfología típica? Está frente a ti, mira, te muestro. La opción B. la opción B es que en las derivadas B1 sea negativo y en las derivadas inferiores sea positivo, ¿no? Que vendría a ser A ver, a ver, ¿qué dice sí. Iván García, que es el ponente? A ver. ¿Cómo es el patrón morfológico de un flúter dependiente del istmo, pero horario? ¿Iván? ¿Iván García está ahí? Doctor, sí, dígame. Lo que te pregunté. Ya, en el caso del flutter atrial, digamos, cuando va, digamos, en orientación de las agujas del reloj, podemos ver acá en este gráfico B, ¿no? Entonces tenemos acá la zona del istmo cabo tricuspidio, que es una zona de conducción lenta. Eso es lo que me da, digamos, la parte en la derivada 2 inferiores, me va a dar esta primera parte de color verde, digamos, un ascenso lento, ¿no? No, Luego pero te tenemos pregunto de acá manera muy la concreta. parte, en Disculpa que te este caso, interrumpa, de la Iván. conducción azul del lado 2, me va a seguir dando la parte. Sí, te decía, continúa, Sí, continúa, continúa, sino que dilo de manera rápida, así, concreta. ¿Cómo es el ah, patrón ya. electrocardiográfico de un flúter horario?
Ya, en inferiores va a ser positiva, la CF es positiva, y en B1 lo contrario, va a ser negativo. Correcto, y mellado, ¿no? Y B6, positivo. Listo. Entonces, Exacto. estas dos morfologías nunca tienen que olvidarse, porque estas dos morfologías, pues, corresponden a flúteres que son dependientes del istmo cabo tricuspidio. El electrocardiograma clásico es del antihorario, pero también recuerden el patrón de un flúter que depende del istmo cabo tricuspidio, pero que tiene un giro horario. ¿Correcto? Nunca olviden estos patrones electrocardiográficos de un flúter, porque si el flúter sugiere ser dependiente del istmo cabo tricuspidio, pues la opción terapéutica más importante que tienen que brindar a sus pacientes, pues es la ablación con radiofrecuencia. Porque evidentemente los flúters son las arritmias más difíciles de manejar. Pueden empezar con fármacos, con betabloqueadores, verapamilo, y el flúter continúa, ¿no? Y evidentemente a veces incluso van a querer dar antiarrítmicos como amiodarona, que evidentemente no es lo ideal. O incluso dar fármacos como 1C, que como bien lo ha dicho Iván, esto puede enlentecer el flúter y acelerar la conducción AB y empeorar la condición del paciente. Entonces, estas arritmias no son fáciles de manejar con terapia farmacológica. Entonces, ¿qué opción terapéutica pues en la actualidad se ha visto que es mucho más efectiva y hace mucho tiempo ya se está planteando? La ablación con radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque es una taquiarritmia macroreentrante en donde el sustrato anatómico está bien definido, bien localizado, ¿correcto? Antes pues se irradiaban un montón, media hora, una hora, ¿no? Y no era muy fácil de localizar porque no podían pues definir muy bien el patrón anatómico. En la actualidad, pues como ya bien lo está mostrando en su pantalla Iván, pues tenemos nuevas tecnologías como el mapeo 3D, que nos permite en primer lugar hacer una reconstrucción anatómica tridimensional de la estructura de interés. Aurícula derecha, vena cava superior, inferior, anillo tricuspidio, ¿correcto? Y entre la vena cava inferior y el anillo tricuspidio debe estar el istmo cavo tricuspidio, también dibujo mi seno coronario. Perfecto. Induzco la taquicardia y empiezo a hacer pues un mapeo, un mapa de activación. Si yo evidencio que en el mapa de activación tengo un patrón macro reentrante, pues con eso es suficiente, con eso aplicamos radiofrecuencia. ¿Qué dicen ustedes? A ver, vámonos con Jack de Negri. ¿Está Jack presente? Sí, doctor. Hola Jack, mira, acá estamos contigo haciendo un procedimiento, el paciente está con una taquiarritmia atrial, ¿ok? Parece flúter, hemos hecho la reconstrucción 3D, hemos hecho el mapa de activación, de propagación, y mira, pues alrededor del anillo tricuspidio se propaga esta taquiarritmia de forma antihorario. ¿Qué dices? ¿Quemamos o qué hacemos? Ya es la 1 de la tarde, ya va a ser las 2. ¿Qué dices? O sea, se supone que está activándose la arritmia, ¿no? O sea, se está generando un flúter. Uh-huh. Y yo creo que sí, si es que se está generando el flúter, si se encadena la arritmia, si se encadena el flúter. El paciente está en flúter. El paciente está en flúter, hemos hecho un mapa de activación. El mapa de activación es mapear la taquicardia. En taquicardia yo he hecho pues esta reconstrucción 3D y estos colorcitos que ves, ¿no? Como puedes ver alrededor del anillo tricuspidio, en rojo lo más precoz, luego amarillo, verde, celeste, azul, morado y lo más tardío. Da la vuelta, ¿no? En su mapa de propagación también se ve que da la vuelta de forma antihoraria. Este dibujito que ves ahí, para ti sería suficiente y yo de frente te digo, Jack, vamos a quemar y hacemos la línea del ICT. Pues no. ¿Ok? No. Recuerden, ayer estuvieron en la charla o no de electrofisiología de Colombia, de LARCH. ¿Recuerdan los profesores que dijeron? ¿Qué va primero? La electrofisiología básica, el electrocardiograma, la fisiología, los patrones electrofisiológicos básicos y luego la tecnología, ¿no? Lo mismo acá, ¿ok? La tecnología no nos puede provocar a guiarnos únicamente con ella para poder aplicar radiofrecuencia creyendo de que el punto crítico está en el istmo cavo tricuspidio. ¿Qué tal si es un flúter que viene del septum interauricular? ¿Puedes colocar tu imagen, Iván? Se me fue. ¿Correcto? Sí, imagínense hay un flúter imagínense que hay un flúter alrededor del septum interauricular y la propagación de este flúter hace pues que sea alrededor del anillo tricuspidio y justo en la misma secuencia
¿no? De un flúter que bordea el anillo tricuspidio de forma antihoraria. Si yo hago mi línea en el istmo cabo tricuspidio, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no estoy quemando en la zona crítica de la macrorreentrada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues definir, ¿correcto? Si realmente, pues, ese istmo cabo tricuspidio es parte integrante del circuito de macrorreentrada y no simplemente es una zona donde propaga la activación eléctrica por ese lugar. ¿Qué maniobras tengo que hacer entonces? A ver si han estado activos y presentes. ¿Qué me dice Kevin Ángeles, Córdoba? Kevin. Perfecto. Bueno, por ahí has intentado querer integrar algún concepto, pero estás lejos, lo siento. Vamos a ver qué otro compañero opina, para luego integrar, ¿ah? Pero por ahí estás queriendo acercarte. ¿Qué dice el Insight Benítez? ¿Insight? Bueno, ¿está presente el Insight Benítez? Doctor, ¿me escucha? Sí, estamos Ya. esperando tu respuesta. Buenas, sí, no sé por qué mi internet se está yendo. Sí, No te comentaba preocupes. justo lo que el compañero ha dicho, es acerca del intervalo post-pacing, me parece. Perfecto, ya te estás acercando ya, exactamente. Entonces, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Doctor, ¿Qué maniobras? doctor, Estimular el lado derecho, algo así. Muy bien, entonces, pues aquí Iván nos va a dar más detalles a eso. Vamos a hacer, coloca la diapositiva. Tenemos que ubicar nuestro catéter en la zona. Nosotros cuando tenemos una macrorreentrada, sea o no sea flúter, yo tengo que definir con mi catéter dónde está el circuito de reentrada. Entonces, con mi catéter de ablación o con el que esté mapeando, pues tengo que ubicarme en las zonas donde yo de manera lógica sospecho que esté. Según este mapa de propagación en el 3, en el carto que hemos visto, pues alrededor del anillo tricuspidio pareciera, bueno, se ve que hay una propagación de una actividad eléctrica. Bueno, sospecho por electro también de que es muy probable que el istmo cabo tricuspidio sea la zona crítica o sea parte del circuito de macrorreentrada. Por lo tanto, tengo que llevar mi catéter a ese lugar, justamente al istmo cabo tricuspidio, y hacer maniobras que me confirmen que esta estructura anatómica es parte de la macrorreentrada. Y esa maniobra se llama encarrilamiento. acá es donde está Sobreestimulación, como reseteo entrainment. continuo o entrainment en inglés, si quieres decirlo, ¿ok? El encarrilamiento es en español, el entrainment es en inglés. ¿Qué es el encarrilamiento o entrainment? Es el reseteo continuo de la taquicardia. Si el flúter va a 300, pues yo me voy a 280 y empiezo a sobreestimular en el lugar donde creo que está la macrorreentrada, ¿correcto? Sobreestimulo, llevo a la taquicardia y paro la estimulación. Y si la taquicardia continúa, mido lo que justamente el Insight nos ha dicho, el intervalo post-pacing, ¿no? ¿Y cómo debe ser el intervalo post-pacing, Insight, para considerar que este punto es parte de la entrada? Debería ser menor a 30 o 20 milisegundos, ¿no? Para considerar que es la parte crítica. El intervalo post-pacing debe ser igual a la taquicardia o no más de 20 o 30 milisegundos la longitud de la taquicardia, ¿no? Para decir que este circuito o esta zona es parte de la reentrada. Entonces, yo voy a hacer una estimulación en la parte septal y en la parte lateral del istmo cabo tricuspidio, y si confirmo que en estos dos puntos el intervalo post-pacing es bueno, ya confirmé y reconfirmé que el istmo cabo tricuspidio es parte de la reentrada. ¿Qué toca ahora? Lo que va a mostrar a continuación Iván, siguiente diapositiva. Ahora sí, con toda seguridad hago mi línea de ablación. Ahora sí, si quieres me grabas, me tomas foto, porque yo sé que en cualquier momento mientras hago mi línea, ¡pum!, se va a ir el flúter. Estoy seguro, estoy segurísimo que así va a ser, porque he confirmado electrofisiológicamente que el istmo cabo tricuspidio es parte de esta macrorreentrada, y bloqueando esa línea, bloqueando esa estructura anatómica con una línea de ablación, pararé la taquicardia, y no solamente pararé la taquicardia,
sino voy a bloquear la conducción eléctrica tanto de la parte lateral a septal como de septal a lateral. Voy a conseguir un bloqueo bidireccional de ese istmo caudo-cuspidio y de esa manera ya este paciente nunca más tendrá flúter. El problema es, ¿no? Evidentemente, este paciente ya quedó curado, el flúter nunca le va a dar, pero muchos factores de riesgo asociados a flúter son idénticos a los de la fibrilación auricular. Edad, cardiopatías, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, bronquiopulmonares, etcétera. Son idénticos a fibrilación auricular. Por lo que los pacientes que se hacen una ablación por flúter, una ablación de un flúter, al año, a los 5 años, pueden desarrollar fibrilación auricular. Esa es otra historia, otra arritmia que a continuación vamos a hablar, ¿no? Evidentemente, pues las estrategias de anticoagulación, como bien lo ha dicho Iván, pues son iguales, ¿no? Este es el caso, pues, de pacientes con fibrilación auricular y flúter atrial. Evidentemente, si ambas arritmias son independientes, pues nosotros siempre pues aislamos las venas y hacemos una línea del flúter, ¿no? Y de esa manera pues completamos el set de lesiones en este tipo de pacientes. ¿Ok? Listo. Terminamos entonces, Iván, tu presentación. Excelente.